En 1998, un buzo captó una extraña señal de sonar junto a los restos del Titanic. Esta señal intrigó a los científicos por más de 20 años. El sistema de sonar mostraba claramente que un objeto enorme se ocultaba junto al naufragio más famoso de la historia. Los científicos no lograban determinar si provenía de otro naufragio, algún tipo de formación geológica o algo que ni siquiera esperaban encontrar ahí. El misterio finalmente se resolvió en 2022. Paul Henry Nargeolet, el buzo que descubrió la señal por primera vez, se unió a otros investigadores y emprendió una nueva expedición. Encontraron todo un arrecife de aguas profundas, compuesto de diversas formaciones volcánicas y repleto de vida marina a casi 2.900 metros bajo la superficie. Resultó que el arrecife era el origen de la misteriosa señal que el sonar había detectado. Encontraron esponjas, corales, peces, langostas y otras criaturas sobre la cresta de basalto. El equipo tomó muchas fotos, videos y muestras de agua para estudiarlas después. Están usando modelos computacionales para entender cómo todos los animales y plantas que encontraron sobreviven en las profundidades del mar. Esto puede ayudar a los científicos a resolver el viejo misterio de cómo las esponjas y los corales logran dispersarse por todo el océano. Estas criaturas necesitan algo sólido a lo cual aferrarse mientras crecen y se multiplican. Pero también sobreviven en lugares lodosos, donde es difícil encontrar superficies sólidas. Y es importante que los científicos entiendan qué les ayuda a lograrlo. Toda esta investigación es parte de un proyecto más grande para ver cómo estos frágiles mundos submarinos podrían cambiar o sobrevivir en el futuro. Hay otro misterio cerca del Titanic que Nargeolet quiere explorar en el futuro. Hace mucho tiempo notó otra señal entre el Titanic y el arrecife recién descubierto. Nargeolet cree que este nuevo objeto misterioso podría ser incluso más grande que el arrecife. El Titanic yace en el fondo del océano en dos grandes pedazos, apuntando en direcciones distintas. Después de hundirse, las calderas que marcan dónde se fue a pique se encontraron a unos 180 metros al este de la popa. La proa del Titanic se mantuvo intacta al golpear el fondo marino. Pero la popa quedó completamente destrozada por las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Algunos sobrevivientes del famoso naufragio mencionaron que vieron al barco partirse en dos mientras se hundía. Al principio, nadie les creyó. Pero ahora sabemos que el Titanic realmente se partió entre su segunda y tercera chimenea mientras se iba al fondo. Al barco más famoso de la historia le tomó 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión dejó que el agua inundara 6 de 16 compartimentos estancos. Mientras el agua entraba por estribor, el barco empezó a inclinarse hacia el frente y un poco a la derecha. A medianoche, los compartimentos dañados ya derramaban agua hacia los demás. El agua empezó a entrar por los agujeros de las cadenas del ancla y para las 2 de la mañana, la proa se hundía y las hélices de la popa se elevaban fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta que la proa se sumergió y la popa se elevó en un ángulo pronunciado de casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices sometió a una gran tensión la parte media del barco. El acero simplemente no resistió y cedió. Los sobrevivientes describieron ese momento como un ruido fuerte, como porcelana rompiéndose. Era la superestructura del Titanic cediendo. A las 2:12 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interior. Minutos después, la proa, con un peso de unas 16.000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente hasta una posición casi vertical y empezó a hundirse lentamente. A las 2:20, desapareció bajo el agua. Durante el descenso, las grandes chimeneas fueron arrancadas, arrastrando cables y otras partes de la cubierta. El mástil delantero también se quebró y cayó, estrellándose contra el área del puente. La caseta del timón donde el capitán dirigía el barco probablemente fue destruida cuando el mástil se desplomó. La proa bajaba a unos 37 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. El impacto fue tan fuerte que dobló y rompió aún más partes del barco. Las cubiertas traseras de la proa se colapsaron unas sobre otras. El área alrededor del puente donde se controlaba el barco se ve especialmente dañada, como si un puño gigante la hubiera aplastado. El techo y los costados de los camarotes de los oficiales y el gimnasio se hundieron, y las barandillas se doblaron hacia afuera. Algunos expertos creen que cuando la proa dejó de hundirse de golpe,
una poderosa ráfaga de agua provocada por la parada repentina se estrelló contra los restos. Causó aún más daño, pero el daño del choque del Titanic con el iceberg ya no se puede ver porque está enterrado bajo el lodo. Si quieres ir a verlo tú mismo, debes saber que las aguas alrededor del Titanic siguen siendo muy peligrosas. Para empezar, los icebergs siguen siendo un peligro en la zona. En 2019, un total de 1.515 icebergs flotaron lo suficientemente al sur como para meterse en las rutas de los barcos que cruzan el Atlántico entre marzo y agosto. Segundo, la luz del sol solo llega a unos 1.000 metros bajo la superficie, y más allá de eso, está completamente oscuro. La zona donde yace el Titanic se llama la zona de medianoche, porque no hay nada de luz. Cuando los científicos bajan a explorar el Titanic, pasan más de 2 horas descendiendo en agua completamente oscura, antes de que el fondo del océano aparezca de repente bajo las luces de su sumergible. Ver cualquier cosa allá abajo es difícil porque las luces del sumergible solo iluminan unos metros al frente, así que es fácil perderse. Para orientarse, los exploradores usan mapas detallados del sitio del naufragio creados durante muchos años y herramientas especiales como acelerómetros y giroscopios para rastrear la posición y orientación de la nave. Aún con toda esta tecnología, sigue siendo muy difícil orientarse allá abajo. Además, entre más profundo vas en el océano, mayor es la presión del agua a tu alrededor. En el fondo del océano, donde descansa el Titanic, la presión es unas 390 veces mayor que la que sentimos en la superficie. Por eso, los submarinos necesitan paredes muy gruesas para soportar estas condiciones extremas y mantener a salvo a las personas adentro. Las corrientes allá abajo no son tan fuertes como en la superficie, pero a veces las llamadas tormentas bénticas pueden crear poderosas corrientes submarinas capaces de arrastrar cosas del fondo del océano. El Titanic se ve afectado por ellas. Las corrientes cerca de él fluyen principalmente de este a oeste y de noroeste a suroeste, pero pueden cambiar de dirección mucho, especialmente alrededor de la sección de la proa. Muchos expertos creen que con el tiempo, estas corrientes moverán suficiente arena y lodo como para cubrir los restos del Titanic con capas de sedimento. Después de más de 100 años bajo el agua, el Titanic poco a poco empezó a deteriorarse. Pequeños microbios han ido devorando el metal a lo largo de los años. Esto creó formaciones oxidadas parecidas a estalactitas, llamadas rustículos. Estos rustículos hacen que el barco se desmorone aún más rápido, especialmente en la parte trasera. Los científicos creen que esta sección se deteriora 40 años más rápido que la delantera. Los restos se van derrumbando poco a poco cada año. Pero mientras nadie los toque ni entre en ellos, deberían mantenerse mayormente intactos por ahora. Y finalmente, los científicos encontraron evidencia de que enormes deslizamientos de tierra ocurrieron alrededor del naufragio del Titanic hace mucho tiempo. Estos deslizamientos enviaron toneladas de sedimento deslizándose desde la pendiente continental cercana. Creen que el último gran deslizamiento así ocurrió hace decenas de miles de años y dejó capas de sedimento de hasta 100 metros de espesor. Pero no te preocupes, estos eventos son extremadamente raros. El insumergible Titanic no se hundió de forma pacífica, lo que hizo más difícil encontrar su lugar de descanso final. El mundialmente famoso RMS Titanic pereció en 1912, pero fue descubierto apenas en 1985 en una misión secreta. Aunque la gente a principios de los años 1900 tenía la ubicación aproximada de dónde estaba el Titanic, no contaban con la tecnología adecuada para encontrarlo. Al hundirse, el barco envió varias señales CQD, que significaban «vengan rápido, estamos en peligro», a un barco cercano llamado Carpathia. «Vengan de inmediato, hemos chocado contra un iceberg, es un CQD, amigo», fueron algunas de las últimas palabras transmitidas desde el telégrafo Marconi en el barco. Estos mensajes código Morse también hicieron posible las primeras misiones de investigación al naufragio. El RMS Carpathia encontró los botes salvavidas llenos de los sobrevivientes del Titanic. Pero el mundo también deseaba con desesperación descubrir qué había pasado con el famoso transatlántico. La llamada de auxilio se realizó 2 horas antes de que todo el barco se hundiera. Un poco más de media hora después de que el último bote salvavidas dejara la embarcación, la proa se sumergió por completo. La popa estaba elevada al cielo y el centro se estaba desintegrando.
La proa golpeó el fondo del océano con tanta fuerza que dejó marcas que aún están allí hoy. No se hundió suavemente bajo las olas como nos hizo creer la película de James Cameron. Por eso los investigadores siguen encontrando ollas, sartenes y zapatos esparcidos por todo el fondo del océano. Las familias de las personas más ricas a bordo del barco, como los Astor y los Guggenheim, querían financiar una misión para sacar al Titanic de las profundidades, pero se enfrentaron a la total falta de tecnología para hacer algo tan simple como localizar el barco. Avancemos hasta 1953, cuando se realizó el primer intento serio de encontrar los restos del Titanic. Un hombre llamado Risdon Beasley intentó usar un dispositivo sonoro eruptivo para localizar el barco. Suena extraño, pero hay ciencia que lo respalda. Cuando la dinamita explota, las ondas de la detonación impactan el fondo marino. Con la ayuda de sonares, los científicos podrían determinar si había algo sólido en el fondo del océano. Lamentablemente, Beasley no tuvo suerte. Pasarían otros 20 años antes de que el oceanógrafo Robert Ballard intentara localizar el Titanic. Él tuvo un poco más de suerte que Beasley. En los años anteriores, la tecnología submarina había recibido más financiación y, por lo tanto, funcionaba mucho mejor. Lo intentó por primera vez en 1977. Ballard se asoció con la institución oceanográfica Woods Hole en una misión para mapear el fondo del océano. Aunque la institución lo contrató para probar su nueva tecnología de mapeo, la intención de Ballard era ir un poco más allá y encontrar los restos del Titanic. En el centro de esta nueva nave tecnológica había un agujero que permitía que un tubo largo se extendiera hasta el agua justo por encima del lecho oceánico. En el extremo de este tubo, Ballard instaló un dispositivo con sonares y cámaras. Ellos pensaban que estaban a punto de hacer algo grande, así que llevaron el barco al mar para realizar algunas pruebas. Fue entonces cuando, en una vuelta de prueba, la adversidad los golpeó. El tubo de perforación se rompió, lo que envió todo su costoso material al fondo del océano, tal como el Titanic. Cuando Ballard falló, otro personaje importante entró en esta historia. Un hombre llamado Jack Grimm, un excéntrico magnate del petróleo. Grimm se había hecho famoso por intentar encontrar cosas como el Arca de Noé, el monstruo del lago Ness y Pie Grande. También intentó demostrar la teoría de la Tierra hueca, que sostiene que el interior de nuestro planeta es completamente hueco y alberga ciudades y naciones subterráneas. Su búsqueda consistía en intentar encontrar un gran agujero en el Polo Norte y así aventurarse dentro de la Tierra hueca. Después de que sus intentos fracasaran, fijó su atención en el transatlántico de lujo que se había hundido, el RMS Titanic. Grimm tenía el dinero, pero no el conocimiento. Así que, como multimillonario, hizo una gran donación a la Universidad de Columbia y pidió a cambio poder utilizar algunos de sus equipos. Contrató a un grupo de científicos altamente calificados para que lo ayudaran a operar la máquina. Aquí es donde todo se pone un poco extraño. Jack Grimm creía en el folclore y en formas no convencionales de hacer las cosas. Así que llevó a un mono a bordo y sorprendió al equipo de investigación. Este mono, llamado Titán, supuestamente señalaba un mapa y localizaba cosas perdidas. En este caso, el Titanic. Los científicos se volvieron locos cuando el espécimen apareció y le dijeron a Grimm que debía elegir entre ellos o el mono. Esta expedición partió de Florida, sin el Titán. No habría travesuras. Establecieron el rumbo hacia la ubicación exacta de la última señal de socorro del Titanic. Llegaron y examinaron cada centímetro del lecho marino, pero aún así no encontraron nada. Esto los llevó a desarrollar una nueva teoría importante. Podría ser que el capitán del Titanic hubiera proporcionado coordenadas incorrectas sobre la ubicación del barco. No es difícil de creer, ya que los botes salvavidas fueron encontrados lejos de las coordenadas de la señal de socorro del Titanic. Lo que pudo haber sucedido es que el capitán del barco olvidó tener en cuenta el cambio de zona horaria durante su viaje. Es comprensible para alguien bajo tanto estrés, ¿verdad? La primera expedición de Grimm duró 3 semanas, pero, desafortunadamente, no encontraron nada. Intentaron un método de búsqueda particularmente bueno conocido como cortando el césped, donde imitaron tales movimientos para mapear cada centímetro de un área más grande alrededor de las coordenadas de emergencia del Titanic. Las razones del fracaso fueron:
defectos importantes en el equipo y un clima terrible. Fue entonces cuando ese buscador previo del Titanic perdido regresó a la escena, Robert Ballard. No tenía los millones que tenía Jack Grimm, pero sí contaba con algo a su favor. El geólogo marino estaba trabajando estrechamente con la Marina de los Estados Unidos para localizar 2 submarinos nucleares que se habían hundido en la década de los 60. El mismo Ballard dijo que había estado viviendo 2 vidas, una como investigador y otra como oficial de inteligencia naval. El acuerdo era sencillo. Tendría luz verde para buscar el Titanic después de haber encontrado los 2 submarinos desaparecidos. Para hallar el Treasure y el Scorpion, había utilizado un vehículo submarino no tripulado llamado Argo. Argo era como un pequeño trineo de nieve. Estaba conectado a un barco más grande que navegaba por encima del agua. Argo estaba unido a la embarcación por un largo cable y era pilotado por un equipo a bordo. El trineo tenía sonares y cámaras que proporcionaban imágenes. Apuesto a que nunca escuchaste esta historia sobre el Titanic. Este enorme transatlántico de lujo partía de Southampton en su primer viaje a Nueva York con más de 2,000 pasajeros y tripulantes a bordo. Te ahorraré los detalles por ahora, ya sabes cómo terminó todo. Dado que hubo muchas cosas que salieron mal durante su corta existencia, algunos no pudieron evitar preguntarse, ¿fue realmente mala suerte o hubo alguna fuerza misteriosa detrás del alboroto? Bueno, para empezar, justo cuando estaba saliendo del puerto, el Titanic casi chocó con otro barco llamado SS New York. ¿Cómo pasó eso? Bueno, 6 remolcadores tuvieron que arrastrar al enorme Titanic hacia el río para que comenzara su travesía. El capitán Smith estaba a cargo, pero seamos sinceros, probablemente necesitaba unas cuantas tazas más de café antes de tomar alguna decisión importante. Entonces, mientras el Titanic avanzaba rápidamente ocupándose de sus propios asuntos, pasó junto a los barcos New York y Oceanic. El Titanic decidió girar a la izquierda, pero la succión fue demasiado para el pobre New York. Comenzó a desviarse hacia el Titanic. El Oceanic se inclinó tanto que su pasarela golpeó el agua como una zambullida en la piscina. Afortunadamente, el capitán de uno de los remolcadores estaba allí para salvar el día. Usó su confiable megáfono para llamar al Vulcan al lado del estribor del Titanic para que recogiera a algunos miembros de la tripulación. Luego notó que el New York estaba en problemas y actuó rápidamente. Lanzó una línea para frenarlo. El capitán del Titanic probablemente se estaba rascando la cabeza preguntándose cómo manejar barcos tan grandes como el Titanic. Eso se debe a que recientemente había comenzado a experimentar la navegación en barcos más grandes. Eso estuvo cerca, ¿verdad? Bueno, eso era solo parte de la historia. Como resulta ser, la enorme lista de desgracias podría haber comenzado incluso antes. Otra teoría sugiere que durante los días de construcción del barco en Irlanda del Norte se desató un incendio en los depósitos de carbón. Vaya comienzo complicado. Si esta información es correcta, entonces el casco del barco podría haberse visto afectado por el incidente antes de zarpar. Los seguidores de esta teoría afirman que un incendio surgió dentro de uno de los grandes búnkeres de carbón del Titanic y realmente dañó un segmento importante del casco del barco. Algunos aseguran que incluso hay evidencia fotográfica que lo respalda. Se encontraron un montón de fotos que documentan cómo se construyó y preparó el barco para su viaje inaugural y mostraba una marca negra significativa en el exterior del casco del Titanic. Curiosamente, esta estaba muy cerca de donde el iceberg impactó durante aquel frío abril. Ahora sé lo que estás pensando. Esta teoría podría sonar descabellada, pero la mayoría de estas personas han estado recopilando información sobre el Titanic durante décadas y están convencidas de que esto es lo verdadero. Incluso creen que el incendio comenzó mucho antes del día en el que el Titanic partió para su viaje inaugural, aproximadamente 3 semanas antes. ¿Por qué se pasó por alto esto? Pues principalmente por temor a la mala prensa. Además, debido a todo el alboroto creado en torno a el barco insumergible, era importante que se mantuviera el calendario inicial. Por supuesto, no todos están convencidos por esta nueva teoría. Algunas personas piensan que es solo otra idea loca para añadir a la larga lista de teorías sensacionalistas del Titanic. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso había rumores sobre una parte de un antiguo sarcófago egipcio a bordo? ¿Podría eso haber tenido algo que ver con el trágico final del Titanic? Algunos realmente creen que sí. Déjame contarte la historia de la momia de la mala suerte. Es un relato que te pondrá la piel de gallina.
Ya en el siglo XIX, este antiguo artefacto egipcio, concretamente la tapa de un sarcófago de la momia, fue trasladado a Europa. Y tan pronto como llegó empezaron a suceder cosas extrañas. Ahora bien, algunas de las historias pueden estar un poco exageradas, pero según los periodistas, algunas de ellas eran realmente ciertas. Los rumores despertaron el interés de un escritor británico, quien más tarde pasó meses investigando el caso de la momia y sus supuestas historias relacionadas. Planeaba escribir un artículo desmintiendo los mitos, pero descubrió que todos eran demasiado reales. Desafortunadamente nunca llegó a terminar su trabajo porque falleció de repente. Otros creían que la urna de la momia estaba vigilada por elementales egipcios. Advirtieron a otros que no se metieran con el artefacto. La historia de la urna de la momia es igual de espeluznante. Fue encontrada en Egipto y vendida a una persona convenientemente llamada Señor W en una fiesta organizada por una conocida dama inglesa. Cuando la urna llegó a Inglaterra, fue entregada a la hermana del Señor W, quien inmediatamente sufrió pérdidas financieras y otros problemas. Un fotógrafo que tomó una foto de la urna afirmó haber capturado el rostro de una mujer viva en la película. El sarcófago de la momia finalmente terminó en el Museo Británico y todavía se encuentra allí hoy en día. Sin embargo, los rumores dicen que estaba a bordo del Titanic y fue responsable de su hundimiento. Pero no creas todo lo que escuchas. Algunas fuentes afirman que el sarcófago nunca salió del Museo Británico y que el rumor fue iniciado por un periodista llamado William Stead. En realidad era un pasajero del Titanic y supuestamente les contó a sus compañeros de viaje sobre la desafortunada momia antes de que el barco se hundiera. ¿Eso es lo que ocurre cuando desafías al destino? Lo dudo seriamente, pero te hace pensar, ¿verdad? Se pone aún más extraño, créeme. Aproximadamente 50 pasajeros se acobardaron antes de que el barco zarpara y se negaron a abortar el Titanic en el último minuto, aunque eso significara perder el costo del boleto. Simplemente tenían un muy mal presentimiento sobre todo el asunto, e incluso un astrólogo irlandés advirtió contra hacer el viaje en el Titanic. Dudo que haya visto un enorme iceberg oculto en las estrellas, pero ciertamente contribuye al misterio que rodea a esta embarcación. ¿Y sabes qué es aún peor? El hecho de que los binoculares del barco que podrían haber ayudado a evitar la colisión con el iceberg estaban guardados bajo llave. Aparentemente esos binoculares podrían haber sido utilizados por los vigías esa fatídica noche. Pero adivina qué, la llave la tenía David Blair, un oficial que desafortunadamente fue removido de la tripulación antes de la partida del barco. Pobre hombre, es probable que ni siquiera supiera lo que estaba guardando. Ahora, algunos historiadores piensan que si esos binoculares se hubieran usado, el iceberg podría haberse avistado antes. Pero oye, no vamos a señalar culpables aquí. Otros argumentan que no habría hecho ninguna diferencia. Quién sabe, tal vez el vigía estaba demasiado ocupado mirando las estrellas para notar un enorme iceberg frente a ellos. Pero en serio, ¿qué estaban pensando? Guardar bajo llave los binoculares en un barco tan grande es como olvidar empacar protector solar para un viaje a la playa. Además, el barco podría haber estado yendo un poco demasiado rápido. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Por qué tenía tanta prisa el capitán? Bueno, aparentemente, el buen capitán Smith estaba tratando de vencer a su hermano mayor, el Olympic, en una carrera para ver qué barco podría cruzar el Atlántico más rápido. Supongo que tenía una especie de rivalidad fraternal o algo así. Pero aquí está el asunto. Aunque había advertencias sobre icebergs en la zona, el Titanic simplemente continuó avanzando a toda velocidad. O sea, vamos muchachos, no es ciencia espacial. Si sabes que hay icebergs alrededor, tal vez deberías reducir un poco la velocidad, ¿verdad? Y luego, cerca de la medianoche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra ese iceberg y se hundió en el Atlántico Norte. También es famoso por tener apenas 16 botes salvavidas y 4 botes plegables a bordo. No es de extrañar que acabara siendo uno de los peores desastres marítimos de la historia moderna. Después de todo el suceso, la gente empezó a creer en la vida más allá del velo y contactó con médiums esperando recibir señales de aquellos que habían perdido en el mar. No puedo culparlos, aunque no hay ninguna historia verificada de alguien que haya logrado contactar a un pasajero del Titanic desde el más allá. «Nunca te soltaré, Jack, nunca te soltaré», dijo Rose. Entonces lo soltó y toda la sala de cine se echó a llorar. Sucedió cuando se estrenó Titanic en 1997. De acuerdo, ¿a quién quiero engañar? Es muy difícil no llorar cuando ves esta escena por 10ª, 20ª o 50ª vez casi 30 años después.
Pero, ¿esta gran historia de amor ocurrió en la vida real o fue un invento de James Cameron para crear un buen drama? Bueno, lamento decepcionarte, pero Jack y Rose nunca se enamoraron a bordo del Titanic real. En el lujoso transatlántico había un J. Dawson real, pero era miembro de la tripulación y su nombre era Joseph. El personaje de Rose está inspirado en la artista estadounidense Beatrice Wood. James Cameron se topó con su biografía mientras trabajaba en el primer borrador del guión y decidió incorporar a la historia su amor por el arte y sus antecedentes familiares. Sin embargo, esto no significa que la película esté completamente equivocada en lo que se refiere a la exactitud histórica. El barco insumergible que se hundió partió de Southampton, Inglaterra, rumbo a Nueva York y se encontraba a 650 kilómetros al sur de Terranova el 14 de abril cuando los miembros de la tripulación se percataron de la presencia del iceberg. El contacto con él duró exactamente 37 segundos, lo mismo que la escena correspondiente de la película. ¿Recuerdas a este hombre, Thomas Andrews, que andaba por ahí con un pequeño cuaderno y un lápiz? Era el verdadero diseñador de barcos. Andrews tenía mucho talento y había trabajado en muchos proyectos de éxito antes del Titanic. Normalmente abordaba los barcos que diseñaba durante el viaje inaugural para asegurarse de que todo anduviera bien. Embarcó en el Titanic como uno de los pasajeros de primera clase y estuvo tomando notas todo el tiempo. Luego del desafortunado encuentro con el iceberg, Andrews fue visto inspeccionando las partes inundadas del barco con el capitán Smith. Según su triste pronóstico, el Titanic se iría a pique en unas 2 horas. Uno de los camareros afirmó haber visto a Thomas Andrews momentos antes del hundimiento. Decidió no abandonar el Titanic y no se puso el chaleco salvavidas. Nadie lo volvió a ver desde entonces. En otro momento memorable de la película, se ve a un niño que juega en una de las cubiertas con su trompo. Se trata de una recreación exacta de una foto real tomada a bordo del Titanic el 11 de abril de 1912. Los pasajeros de la foto son Frederick Speden y su hijo Douglas de 6 años. La familia regresaba a su casa en Estados Unidos después de viajar por Argelia. Cuando comenzó la evacuación de los pasajeros, la niñera de Speden le dijo que iban a ver las estrellas. Dicen que estuvo durmiendo durante todo el drama y que a la mañana siguiente se despertó sano y salvo en un bote salvavidas. Su padre también sobrevivió al naufragio. Lamentablemente, un accidente de automóvil acabó con la vida de Douglas tan solo 3 años después. Y una de las damas más carismáticas del Titanic, tanto en la pantalla como en la vida real, obtuvo su apodo de la insumergible por una buena razón. Varios testigos recordaron que Molly Brown efectivamente intentaba persuadir a los que iban en su bote para que volvieran atrás y salvaran más vidas, tal como en aquella desgarradora escena de la película. Cuando el Carpathia acudió al rescate de los supervivientes del Titanic, Margaret Brown, Molly, estaba ayudando a los pasajeros de clase inferior e involucró a sus compañeros de primera clase en la tarea. Cuando todos llegaron a tierra firme, Brown organizó un comité de supervivientes. Premió al capitán del Carpathia por haber rescatado a tantas personas y estaba muy disgustada porque no se le había permitido testificar en el juicio del Titanic por ser mujer. No verás ningún humo por encima de la cuarta chimenea del barco en la película. No se trata de un error técnico. El Titanic la incluyó por su aspecto y en realidad no la necesitaba. En 1911, el año anterior a la partida, los grandes barcos solían navegar con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y el humo de sus enormes calderas. El Titanic era una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar, así que la cuarta se añadió por estética. Pensaron que el público se sentiría decepcionado al ver solo 3 chimeneas en el mejor barco de todos los tiempos. Ahora, la película tenía un presupuesto impresionante, pero ni siquiera eso bastaba para cubrir todos los costes posibles. Cameron sabía que tenían que ahorrar algo de dinero, así que construyeron la réplica del transatlántico solo del estribor, es decir, del lado derecho. Eligieron este lado para que las imágenes parecieran más realistas. En el lugar del rodaje, el viento soplaba principalmente de norte a sur, por lo que, al salir los gases, parecía que el transatlántico se movía por el océano. Pero una de las primeras escenas, cuando el Titanic estaba por salir de Southampton y la gente saludaba, no coincidía con la realidad. El barco estaba atracado a babor, o sea, a la izquierda. Encontraron una solución brillante y voltearon la escena horizontalmente para que pareciera real. Se invirtieron las letras y los botones de los trajes, y los actores caminaron en sentido contrario para que todo se cambiara en postproducción. Y una de las escenas que no puedo ver sin llorar es la de la pareja de ancianos que se hunden con el Titanic. Quienes inspiraron este desgarrador momento eran personas reales, unos de los pasajeros más ricos del no tan insumergible barco. Se llamaban Isidore e Ida Strauss, y eran los dueños de Macy's. Cuando se difundió la noticia del desastre, se pusieron los chalecos salvavidas y corrieron a cubierta junto con los demás. Ida subió al bote salvavidas, pero Isidore se negó a hacerlo antes de que todas las señoras y los pequeños estuvieran allí.
Ida no quería dejar a su marido, así que bajó del bote salvavidas y le entregó su abrigo de bisón a su criada, diciendo que ya no lo necesitaría. Isidore rodeó a Ida con sus brazos y permanecieron en el puente del barco hasta que una enorme ola los arrastró a ambos al mar. Así pues, la escena de la cama no era tan exacta, y James Cameron admitió más tarde que se había tomado algunas licencias como director. Ahora, ¿recuerdas a este tipo que estaba bebiendo de una petaca junto a los protagonistas mientras el barco se hundía? Su nombre era Charles Joughin, de Inglaterra, y estaba a cargo de 10 panaderos, 2 pasteleros y un panadero de Viena a bordo. Esperaba ganar una buena suma y habría sido uno de los tripulantes mejor pagados si todo hubiera salido bien. La noche en que se estrellaron contra el iceberg, Joughin estaba fuera de servicio, descansando en su litera. Inmediatamente se despertó y envió a sus panaderos a repartir pan a los botes salvavidas. Después volvió a su habitación para tomar una copa. Una vez de vuelta en cubierta, ayudó a los demás a subir al bote que les había sido asignado. Ya no había sitio para Charles, así que terminó en el exterior de las barandillas del barco. Finalmente, cuando el Titanic se sumergió, se alejó nadando y al salir de nuevo el sol, encontró uno de los botes salvavidas y fue rescatado por el Carpathia. El contenido del frasco debió ayudarlo a sobrevivir. El hombre bien vestido que decidió quedarse en el Titanic para siempre era el empresario estadounidense Benjamin Guggenheim. Probablemente te suene el apellido. Y sí, pertenecía a esa famosa familia. Guggenheim viajaba con su ayuda de cámara, su pareja, una cantante francesa llamada Léotard, su criada y su chofer. Todos embarcaron en el Titanic en Francia durante una de las breves escalas que hizo tras salir de Southampton. Cuando se produjo el desastre, Benjamin ayudó a las demás a subir al bote salvavidas. Al parecer, les dijo que solo se estaban despidiendo hasta el día siguiente. Estaba seguro de que el barco se repararía rápidamente. Tras ayudar a muchas mujeres y jóvenes a subir a los botes, Guggenheim prefirió no pelear por los asientos que quedaban. Él y su ayuda de cámara regresaron de las cubiertas a la suite de primera clase y se pusieron sus mejores trajes para hundirse. El famoso Titanic no llevaba binoculares la noche que más se necesitaban. Los vigías estaban ciegos, indefensos y condenados. Y el barco se hundió, llevándose a cientos de vidas, ¿no? Pues es solo uno de tantos mitos en todo un océano de verdades a medias, rumores y relatos dramatizados en los que el Titanic sigue navegando. Sí había binoculares a bordo. El problema real era el acceso. Estaban bajo llave en un armario del nido de cuervo, el puesto de vigía, pero la llave se perdió. Un tripulante llamado David Blair, que debía zarpar en el Titanic, fue reasignado a otro barco a última hora. Se le olvidó dejar la llave. La llave que, literalmente, podía salvar cientos de vidas, estaba en su bolsillo, lejos, mientras el Titanic se hundía. Pero nunca sabremos qué habría pasado si hubiera estado ahí. Esa noche el cielo estaba despejado, pero no había luna que iluminara, y tampoco viento. Así que el mar estaba como espejo y no había ondas, las señales habituales de icebergs cerca. Luego está la idea de que el Titanic cruzaba el Atlántico a toda prisa para romper un récord de velocidad, pero los historiadores no están de acuerdo. La tripulación sabía que había hielo por la zona, pero en lugar de reducir, siguieron a unos 22 nudos. Eso es solo un par de nudos por debajo de su velocidad máxima, pero el Titanic no iba al límite. Muchos de sus hornos ni siquiera estaban avivados a tope. Y en esa época era normal seguir adelante y confiar en que los vigías verían el hielo antes de que el barco lo golpeara. Esos enormes transatlánticos no eran de tomárselo con calma, eran de llegar a tiempo, con precisión. Barcos como el Titanic eran prácticamente los trenes express del mar, y cualquier retraso habría sido un desastre de imagen. Así que sí, conocían los riesgos, pero no los veían como gran cosa. Al fin y al cabo, muchos barcos ya habían tenido sustos, y salieron bien librados. No veían el hielo como una gran amenaza entonces, ni siquiera temían choques de frente. Y seguro has oído que la White Star Line, la empresa dueña del Titanic, lo promocionaba como insumergible. En 1910, la compañía presumía a sus dos nuevos gigantes del océano, el Titanic y su gemelo, el Olympic. Sus anuncios decían con orgullo que estaban diseñados para ser insumergibles. La empresa con eso quería decir que, en teoría, el diseño debía mantenerlos a flote. Más tarde, hasta tuvieron que aclarar que nunca prometieron que los barcos fueran realmente insumergibles. Para 1911, antes de que el Titanic tocara el agua, las revistas ya se habían desbocado con la idea.
Los articulistas la llamaban prácticamente insumergible, señalando sus flamantes compartimentos estancos como prueba. Y así, la leyenda nació antes de que el barco saliera del muelle. Después del hundimiento, incluso un directivo de White Star Line admitió en la investigación oficial que cuando oyó la noticia, no la creyó. De veras pensaba que el Titanic no podía hundirse. Pero lo de insumergible nunca fue su principal gancho. White Star Line no vendía tanto seguridad como lujo. El Titanic debía ser la joya del viaje oceánico, enorme, elegante y rebosante de comodidad. Otra historia que se nos quedó es que, antes de golpear el iceberg, un incendio de carbón ardía en una de las carboneras del Titanic. Habría debilitado el casco y lo volvió más vulnerable. Algunos incluso dicen que ese fuego provocó o aceleró el hundimiento. Bueno, es parcialmente cierto. Sí hubo un incendio de carbón en una de las carboneras antes del viaje. Incendios en carboneras no eran raros en los buques de vapor de la época. Podían arder en brasas durante días, pero no era nada parecido a un fuego descontrolado. Las cronologías, los diarios de la tripulación y los análisis estructurales indican que un fuego de esa intensidad y en esa posición no pudo causar un daño estructural fatal. Si el incendio hubiera hecho tanto daño, el barco habría fallado incluso antes del choque. Pero el Titanic se mantuvo a flote por más de 2 horas, lo que indica que el verdadero villano seguía siendo el iceberg. Otra vuelta de esa historia es que pudo distraer a la tripulación, impidiéndoles atender bien la situación del iceberg. Eso suena más plausible, pero aún así no es lo mismo que decir que el fuego fue el verdadero culpable. Hablando de culpables reales, no hay duda de que fue un iceberg, pero el desastre que provocó fue mucho más sutil que una gran brecha estilo película en el casco. En lugar de eso, produjo muchas microfracturas en los remaches, las costuras y las juntas metálicas. Cada una era casi imperceptible, pero como el barco iba en marcha, el agua entraba de forma constante por esas microhendiduras a presión. Se filtró poco a poco en varios compartimentos y llenó 6 secciones estancas. El Titanic se mantuvo a flote a duras penas, tomando agua, y fue cediendo compartimento tras compartimento. Se hundió en un lapso de 2 horas, no en cuestión de minutos. Si el iceberg hubiera abierto el casco de forma catastrófica, el barco habría caído casi de inmediato, y la gente no habría tenido tiempo de reaccionar ni de escapar. Tristemente, no todos tuvieron esa oportunidad de todos modos. Seguro recuerdas la escena desgarradora de la película Titanic, en la que los pasajeros de tercera intentan subir a cubierta, pero los encierran abajo en su sección. Bueno, eso es solo parcialmente cierto. Sí había barreras que separaban a las clases, pero estaban sobre todo para cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos. Los pasajeros de tercera, que iban a América en busca de una nueva vida, debían pasar revisiones médicas y trámites de inmigración. Por eso viajaban en cubiertas separadas. Había algunos botes salvavidas para ellos, aunque no en las zonas de tercera. Así que tenían que atravesar un laberinto de pasillos y escaleras para llegar arriba. Y muchos pasajeros de tercera ni siquiera quisieron intentarlo, porque no querían dejar su equipaje. Al final, solo alrededor de 1/4 parte de los pasajeros de tercera sobrevivió, pero nadie los mantuvo a la fuerza en las cubiertas inferiores. Ahora cambiemos de tema y hablemos de hechos del Titanic que antes se negaban o se pasaban por alto, pero que ya se han probado ciertos. Por ejemplo, la mayoría de los planos y diagramas que has visto en documentales no muestran una cubierta oculta bajo la línea de flotación llamada fondo interior. Muchos ingenieros externos ni la entendían del todo ni la mencionaban. Esa cubierta oculta se extendía casi a lo largo de todo el barco y tenía 44 tanques estancos separados. La mayoría eran para lastre de agua, algunos para agua dulce. También había tanques laterales, babor y estribor, que ayudaban al equilibrio. El fondo interior era como el organizador integrado del barco. Dividía al Titanic en secciones separadas, permitiendo que distintas partes se mantuvieran equilibradas y fueran más fáciles de controlar. Estaba diseñado para mantenerse a flote con hasta 4 compartimentos de proa inundados. Tristemente, el encuentro con el iceberg abrió 6 compartimentos, y ya sabes lo que pasó después. Y por último, mi mito favorito del Titanic, que el barco se partió limpiamente en 2, como en una escena de acción de Hollywood. Culpen a James Cameron por eso. Todos lloramos al verlo, pero la realidad fue mucho más fea. Durante muchos años, tras la tragedia, los sobrevivientes no se pusieron de acuerdo en lo que vieron.
Algunos dijeron que el barco se hundió entero, otros juraron que se partió. A los segundos no les creyeron, hasta que los científicos hallaron el pecio en 1985. Entonces, se confirmó por fin la verdad. El Titanic sí se había quebrado en dos, pero nada limpio. El metal se torció, se desgarró y se hizo trizas, mientras la popa se alzaba y dos fuerzas opuestas lo desgarraron. Y para hacerlo aún más trágico, la gente seguía aferrada a la mitad trasera cuando ésta se quebró y se hundió en la oscuridad. Llegaron nuevas fotos exclusivas del Titanic, por mucho, las mejores hasta ahora. Durante gran parte de este siglo, esa enorme... Cuando aparecieron las primeras imágenes del naufragio del Titanic en septiembre de 1985, el mundo se detuvo. La gente se quedó pegada a la tele, viendo cómo el legendario barco reaparecía después de más de 70 años. ¿Que dónde se hundió el Titanic?, te preguntarás. Está ubicado a unos 650 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá. Este supuesto barco insumergible descansa en completa oscuridad a unos 3.800 metros, bajo la superficie. Sí, así de profundo está el Titanic, pero incluso después de una caída tan larga hasta el fondo del océano, la parte frontal, conocida como la proa, todavía se ve sorprendentemente intacta. O sea, los barandales seguían ahí, las cadenas del ancla también, incluso las elegantes curvas del casco que quizá reconoces de fotos antiguas. Pero en las noticias casi no se hablaba de la popa en ese entonces, y hay una razón por la que todavía casi no se menciona. Verás, estas imágenes eran algo más que solo fotos hipnotizantes y espeluznantes. Imágenes en video. Eran la prueba de lo que realmente pasó cuando se hundió el Titanic. Por fin estábamos obteniendo algunas respuestas sobre este desastre de 1912, cuando más de 1.600 personas perdieron la vida. Y antes de que lo busques en Google, ¿cuántas personas sobrevivieron al Titanic? Te lo digo yo, 706. Entre esos sobrevivientes, varios afirmaron que vieron cómo el barco se partía mientras se hundía. Otros insistieron en que se fue al fondo de una sola pieza, y al final, los investigadores les dieron la razón. En ese momento, los informes oficiales concluyeron que el Titanic se había hundido intacto. Así que, durante 73 años, esa fue la versión oficial, hasta que por fin vimos al Titanic en el fondo del océano. Cuando se publicaron las fotos submarinas del Titanic, lo confirmaron. Sí, el transatlántico de verdad se partió mientras se hundía. Y si acabamos de ver esas imágenes de la proa, eso significa que la popa también debe estar por ahí, ¿no? Bueno, más o menos. O sea, si la encontramos. Está a unos 600 metros de la proa, recostada en el fondo del océano. Así que, sí, existe. Pero, ¿por qué casi nadie habla de lo que le pasó a la popa del Titanic? Bueno, hay una gran razón para eso. Verás, la proa, incluso con todos los daños de golpear el fondo marino, todavía se ve reconocible. Muchos de sus interiores están sorprendentemente bien conservados. Y está recostada como si el barco siguiera su viaje. Pero la popa está destruida. Hoy es más bien un enredo retorcido de acero que casi ni parece un barco. Solo las partes más resistentes, como las hélices, los motores alternativos y el timón, han logrado mantener su forma. Pero el resto de la sección de popa se está deshaciendo en el fondo del mar. Sí, para entender por qué está en un estado tan terrible, tenemos que regresar a esa gélida noche del 15 de abril de 1912, la noche del naufragio del Titanic. Solo unas horas antes de la tragedia, el Titanic seguía navegando sin problemas por el frío Atlántico Norte. La popa estaba llena de vida, con familias platicando, música sonando, la vida siguiendo como siempre. Aquí se encontraban los camarotes de los pasajeros con los boletos más baratos. Por eso a los viajeros de tercera clase también se les conocía como pasajeros de steerage. Pero la popa no era solo para los pasajeros. También albergaba muchas de las áreas de almacenamiento del barco, incluidos los compartimentos de carga, cuartos de equipaje, cocinas, camarotes de la tripulación e incluso las zonas de ingeniería. Y quédate con ese dato, porque va a ser importante en un momento. Así que vayamos directo al momento en que el transatlántico chocó contra el iceberg. Cuando la proa empezó a hundirse, la popa se levantó poco a poco fuera del agua, poniendo una enorme tensión en la parte media del barco. Para eso de las 2 de la madrugada, las luces del Titanic parpadearon y luego se apagaron. Instantes después, el barco se partió en dos y la proa desapareció bajo las olas. La popa se asentó brevemente de nuevo sobre el agua antes de volver a elevarse, esta vez casi en posición vertical. Se mantuvo erguida unos segundos y luego comenzó su caída final.
Como a las 2:20 de la madrugada, la popa desapareció bajo el Atlántico. El Titanic se había ido. Lo que estaba pasando bajo el agua eran dos escenarios completamente diferentes. Primero, la proa se fue llenando de agua lentamente y empezó a descender, casi navegando con suavidad como un submarino. Por eso logró conservar su forma y se mantuvo en gran parte intacta. Pero el colapso de la popa del Titanic fue una historia totalmente distinta. La popa quedó completamente abierta en la zona donde el barco se había partido. El agua entró por ese extremo abierto a una velocidad increíble. Esta inundación repentina hizo que la popa se precipitara hacia abajo mucho más rápido que la proa. La fuerza del agua creó tanta turbulencia que arrancó piezas y las esparció por todo el fondo del océano. Ahora, ¿recuerdas lo que dije antes sobre los espacios dentro de la popa? Esas enormes áreas de almacenamiento estaban muy abiertas y muchas tenían bolsas de aire. Así que cuando la sección de popa se separó, todavía tenía compartimentos llenos de aire atrapado. A medida que giraba hacia las profundidades, la presión del agua, cada vez mayor, fue aplastando esas bolsas una por una. La estructura alrededor empezó a implosionar, esparciendo pedazos de metal. Muebles, estatuas y pertenencias de los pasajeros por todo el fondo del océano. Por eso muchos expertos creen que la inmensa presión del agua hizo que esa sección colapsara mientras se hundía, y por eso hoy casi no podemos verla. Y ahora ya sabes la respuesta al misterio de la parte trasera del Titanic. No hablamos mucho de ella, simplemente porque casi no queda nada que ver. Es como una parte de la historia del Titanic que está demasiado rota, o duele demasiado, como para hablar de ella abiertamente. El lado del barco que de verdad se siente perdido. Y lamento decir esto, pero ese también es el futuro de la proa. O sea, no va a estar ahí para siempre. La forma icónica del naufragio está cambiando año tras año, y no precisamente para bien. La parte frontal del Titanic se está deteriorando y un día desaparecerá por completo. Allá en el lecho marino, el Titanic soporta una presión enorme, casi 390 veces mayor que en la superficie. La buena noticia es que ya no quedan bolsas de aire dentro del barco. Así que grandes implosiones no volverán a ocurrir. Pero la mala noticia es que ahora el propio peso del barco está ayudando a destrozarlo. A medida que esas 52,000 toneladas de acero se asientan lentamente en el fondo del océano, tuercen y jalan el casco. Las misiones con sumergibles ya han detectado grandes grietas que recorren las planchas de acero. E incluso las propias cubiertas están empezando a venirse abajo. Y hay algo más. El naufragio puede verse impresionante y tenebroso hoy, pero eso en realidad viene de una gruesa capa de bacterias y microbios que lo cubren. El problema es que poco a poco se están comiendo al Titanic. Sí, la mayor parte de la corrosión que ocurre allá abajo la causan las bacterias, y eso está debilitando gradualmente toda la estructura. Las planchas de acero, vigas y soportes se están adelgazando cada año. Los científicos calculan que el barco pierde entre 130 y 200 kilogramos de hierro todos los días. Aún así, incluso a ese ritmo, el naufragio no va a desaparecer de la noche a la mañana. Los expertos creen que podrían pasar hasta unos 420 años para que el transatlántico desaparezca por completo. Hasta entonces, seguiremos viendo cómo se desarrolla este proceso triste, pero natural. Partes del barco se han ido desmoronando poco a poco desde la noche en que se hundió el Titanic. Y ya ha cambiado mucho desde que empezamos a tomar fotos submarinas, como los tramos de barandales que se han caído y el techo del baño del capitán que se vino abajo. Por eso tantas expediciones ahora se enfocan en capturar imágenes y escaneos detallados del naufragio del Titanic, para preservar su memoria antes de que el océano se lo lleve todo. Es nuestra manera de mantener viva la historia, incluso mientras el tiempo y la naturaleza siguen trabajando en silencio. A lo mejor esas bacterias hambrientas pueden darse un descanso de su buffet, para que el Titanic pueda descansar en paz muchos años más. Australia parece el lugar más seguro de la Tierra, geológicamente hablando. Sin megavolcanes, sin enormes fallas cortando ciudades por la mitad, sin alertas constantes de terremotos. Parece sólida e irrompible. Pero según un nuevo mapa global de tensión de la corteza terrestre, Australia es una de las masas de tierra con más estrés interno en todo el planeta. Todavía no tiembla ni se agrieta, pero está acumulando energía en silencio, como una regla doblada a punto de romperse. Para entender por qué esto es tan importante, imagina la corteza terrestre como un rompecabezas gigante hecho de losas móviles llamadas placas tectónicas. Estas placas flotan sobre roca más blanda y se empujan, jalan o friccionan entre sí.
Donde las placas se encuentran, los terremotos y volcanes tienen sentido. Pero la tensión no solo se queda en los bordes, viaja. También se acumula dentro de las placas, como la presión que se extiende por el hielo cuando lo aprietas. Los científicos mapearon más de 100.000 mediciones reales de tensión de pozos petroleros, pruebas de roca y terremotos para ver dónde la Tierra está siendo comprimida con más fuerza ahora mismo. Cuando juntaron todos los datos, el mapa se iluminó como una señal de advertencia, y Australia resaltó. Esto sorprende a los científicos porque Australia está lejos de los límites de placas, lo que usualmente significa estabilidad. Pero en vez de relajarse, el continente australiano es comprimido desde múltiples direcciones por placas cercanas, especialmente la del Pacífico y la euroasiática. La tensión no se libera fácil, así que se acumula en la corteza, y nada se mueve, hasta que de pronto todo lo hace. Uno de los descubrimientos más extraños apareció en lugares como la cuenca Bowen, donde las direcciones de tensión giran y rotan bajo tierra. Eso es mala noticia, porque la tensión impredecible se comporta como vidrio a punto de romperse. Estos campos de tensión rotatorios hacen casi imposible saber cuándo o dónde podrían formarse grietas. Podría ser en años o mañana, y la actividad humana lo hace aún más riesgoso. Perforar profundo en la corteza para energía geotérmica o inyectar fluidos bajo tierra puede empujar estas zonas tensionadas lo suficiente para provocar movimiento de fallas. Esto no significa que Australia vaya a partirse a la mitad la próxima semana, pero sí significa que la idea de seguridad geológica podría estar obsoleta. Los científicos ahora creen que Australia podría eventualmente fracturarse internamente y formar nuevos sistemas de fallas donde antes no existían. Lo que hace diferente al nuevo mapa de tensión es que no solo explica terremotos pasados, ayuda a identificar zonas de riesgo futuro antes de que algo se rompa. Los países pueden usar estos datos para decidir dónde es más seguro perforar, dónde no deben ir los túneles y dónde la infraestructura necesita refuerzo. Pero incluso con todos estos datos, aún no podemos predecir el momento exacto en que la Tierra se quebrará. Los mapas de tensión nos dicen dónde está la presión, no nos dicen cuándo cederá. Pero esta idea de continentes desgarrándose silenciosamente no es solo teoría. África nos da el ejemplo más claro. Se está abriendo lentamente. Tan lento que ningún humano despertará para ver un nuevo océano donde antes había tierra, pero lo suficientemente rápido para que los científicos lo midan ahora mismo. Muy debajo del este de África, el suelo se estira, adelgaza y se para, como si el continente tomara un respiro profundo y nunca exhalara del todo. Y en millones de años, ese estiramiento podría convertirse en océano. Todo este proceso se centra en algo llamado el Sistema del Rift de África Oriental, o EARS por sus siglas. Piénsalo como un desgarre gigante atravesando el continente, de miles de kilómetros, cortando países como Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique. Es una de las zonas de rift más grandes de la Tierra. Una zona de rift es exactamente lo que suena, un lugar donde la corteza se separa en vez de comprimirse, y África tiene uno de los ejemplos más dramáticos del planeta. Lo que realmente sucede es que África ya no es una sola placa sólida. Se está dividiendo en dos enormes fragmentos, la placa Nubia al oeste y la placa Somalí al este. Estas dos placas se alejan a una velocidad que suena ridícula, menos de 2,5 centímetros por año. Es más o menos lo que crecen tus uñas, pero dale millones de años a ese proceso, y de pronto los continentes ya no parecen tan permanentes. En 2018, fotos de una grieta gigante en Kenia se volvieron virales en internet. Los titulares gritaban que África se estaba partiendo a la mitad. Se veía dramático, pero eso no significaba que África se rompió de la noche a la mañana. Esa ruptura fue más como una ondulación superficial. Una pequeña señal local de un proceso mucho mayor que lleva unos 25 millones de años. Y si pudiéramos viajar en el tiempo, 5 o 10 millones de años al futuro, probablemente veríamos la corteza lo suficientemente delgada para que el agua de mar entrara. Cuando, o si eso pasa, el este de África se separaría lentamente del resto del continente y una nueva cuenca oceánica se formaría entre las dos placas. África perdería su hombro oriental y los mapas del mundo necesitarían una seria actualización. Por extraño que suene, esto es totalmente normal para la Tierra. El planeta nunca deja de transformarse. Solo trabaja en una escala de tiempo tan lenta que nuestros cerebros batallan para procesarla. Los continentes que conocemos hoy se sienten antiguos y permanentes, pero son básicamente arreglos temporales.
Hace unos 138 millones de años, Sudamérica y África estaban unidos como piezas de rompecabezas. Aún puedes verlos si miras sus costas. Encajan casi perfectamente. El este de África alejándose será solo el siguiente capítulo de esa historia. La historia de Australia podría seguir un camino diferente, pero la física es similar. La tensión se acumula, la roca resiste, luego la roca falla. Y a la tensión no le importan las fronteras, las ciudades, ni qué tan tranquila se ve a la superficie. Por eso los científicos están tan preocupados por algo llamado SH Max, la dirección de máxima tensión horizontal. En términos simples, nos dice hacia dónde la Tierra comprime con más fuerza bajo tierra. Si esa compresión se alinea con fracturas existentes, los terremotos se vuelven más probables. Si cruza fallas antiguas, pueden formarse nuevas. Turquía es otro lugar donde el mapa de tensión prácticamente grita peligro. El país está donde las placas tectónicas, arábiga, euroasiática y africana, colisionan. También hay una placa Anatolia más pequeña donde se ubica Turquía, que es exprimida hacia el oeste como pasta de dientes, rozando contra fallas masivas. El mapa de tensión muestra el SH Max apuntando en direcciones que cargan estas fallas perfectamente. Ahora, los investigadores observaron flujos de lava antiguos cerca de una de las fallas de Turquía y se dieron cuenta de que no eran aleatorios. Las capas de lava una vez fluyeron suavemente por la tierra, se enfriaron en roca sólida y luego fueron separadas con el tiempo, como una barra de chocolate partida. Esto dio a los científicos una imagen rara y clara de cómo los continentes se deforman desde adentro hacia afuera. Para fechar la lava, el equipo usó cristales microscópicos de zircón atrapados adentro. Estos cristales funcionan como cronómetros naturales. Atrapan helio creado por desintegración radiactiva. Y midiendo ese helio, los científicos pueden saber cuándo la lava hizo erupción y se enfrió. Cuando combinaron eso con imágenes satelitales y sensores remotos, los científicos lograron ver los movimientos en cámara lenta de la Tierra. La falla Tuzgolú se extiende por más de 190 kilómetros y es tan masiva que puedes verla desde el espacio. Por años, los científicos asumieron que se comportaba como muchas fallas peligrosas de Turquía, deslizándose lateralmente. Pero esta nueva investigación volteó esa idea por completo. La falla no se desliza, se está abriendo lentamente. La Tierra a cada lado se aleja a menos de 2,5 centímetros por año. Eso suena mínimo, pero de nuevo, en miles o millones de años, ese movimiento resulta en continentes literalmente adelgazándose y rompiéndose. Y como la falla está donde 3 placas tectónicas masivas se encuentran, esto importa mucho más allá de Turquía. Todo esto nos recuerda una vez más que los continentes no solo colisionan o se deslizan, a veces se estiran hasta romperse. Y los lugares que parecen tranquilos en la superficie podrían ya estar bajo tensión invisible, poco a poco, año tras año, reescribiendo el mapa mucho antes de que alguien sienta el temblor. Cuando la gente piensa en desastres, imagina algo ruidoso, terremotos inesperados que destrozan caminos en segundos, explosiones de gas que derrumban edificios, erupciones volcánicas que cubren ciudades enteras de ceniza. Pero a veces, el verdadero peligro se acerca sin hacer ruido. Partes de Arizona se están hundiendo, perdiendo elevación lentamente año tras año. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y cuánto daño puede causar algo así realmente? Arizona no está sobre roca sólida, está sobre un pastel geológico de capas de arena, arcilla y grava. Imagina que el suelo bajo tus pies es como una esponja de cocina gigante y mojada. Cuando una esponja está llena de agua, es esponjosa y mantiene su forma. Esa agua no solo está en la tierra, es lo que sostiene todo. Aquí es donde las cosas salen mal. La gente bombea esa agua para usarla, pero si la sacan más rápido de lo que la naturaleza puede reponerla, los huecos empiezan a cerrarse. Los granos se comprimen por el peso de todo lo que hay encima. Y cuando eso pasa, el suelo empieza a perder la batalla. Sin el agua para mantenerlos separados, las capas de tierra colapsan bajo el peso del mundo, casi literalmente. Pero una vez que eso pasa, ya no es como una esponja. Es como una lata de refresco aplastada. No puedes soplarle aire a una lata de refresco aplastada y arreglarla. La estructura está arruinada. Una vez que esas capas subterráneas se aplastan, quedan aplastadas para siempre. Aunque llueva 40 días con sus 40 noches, el suelo ya no puede retener el agua. A esto se le llama subsidencia del terreno. No importa si el agua se bombea o si el agua de lluvia se escurre demasiado rápido. Si la presión subterránea baja por suficiente tiempo, la tierra empieza a hundirse. Y no es algo que pase solo una vez.
Cada año que se bombea más agua, la Tierra se hunde un poco más. Con el tiempo, estos cambios pueden transformar pueblos y regiones enteras. Entonces, ¿cómo notan los científicos algo tan sutil? Desde el suelo, la subsidencia es difícil de detectar. La superficie no baja de golpe en un solo lugar obvio. Los edificios no se inclinan de repente. No vas a despertar un día y ver que la casa de tu vecino está unos centímetros más abajo que la tuya. La mayor parte del tiempo, todo se ve normal. Así que para ver lo que realmente pasa, los científicos tienen que mirar desde arriba, desde muy arriba, desde el espacio. Los científicos usan satélites INSAR, escáneres súper precisos en órbita que pueden detectar cambios en el suelo más delgados que una moneda, a cientos de kilómetros de distancia. Con este método, los científicos rastrearon partes de Arizona durante varios años. Lo que encontraron fue alarmante. Grandes áreas no solo se estaban hundiendo un poco, algunos lugares bajaban varios centímetros cada año. En ciertas regiones, el hundimiento total sumó más de 1 metro en muy poco tiempo. Y esto no se limitaba a un solo punto. Cuencas enteras se movían hacia abajo, como un elevador en cámara lenta descendiendo. Lo que hacía esto aún más preocupante es que el hundimiento no se detuvo en los años más lluviosos. Incluso cuando las lluvias aumentaron y los niveles de agua subieron un poco, la Tierra siguió hundiéndose. En algunos lugares el proceso se aceleró. Eso les dijo algo importante a los científicos. El suelo no solo estaba reaccionando al clima a corto plazo, estaba respondiendo a años de presión acumulada bajo tierra. Incluso desde el espacio, el patrón era imposible de ignorar. Regiones enteras brillando en los mapas satelitales, mostrando un descenso constante año tras año. Lo que parecía estable desde la calle resultó estar desplazándose silenciosamente a lo largo de kilómetros. Y una vez que los científicos pudieron verlo con claridad, surgió una pregunta más grande. ¿Y ahora qué? La superficie solo aguanta hasta cierto punto antes de romperse. La Tierra no se hunde de manera uniforme. Un punto baja rápido, otro apenas se mueve. Eso jala la superficie en direcciones opuestas. La superficie intenta estirarse, pero al final se rompe. Y no hablamos de grietas en la banqueta. La Tierra literalmente se abre, creando heridas irregulares llamadas fisuras, lo suficientemente anchas para partir caminos y dañar carreteras. A la infraestructura esto le cae fatal. Los caminos se doblan, se tuercen y se pandean. Las tuberías y cables enterrados se desalinean o se rompen. Los canales que dependen de una pendiente suave y constante, de pronto dejan de fluir como deberían. Incluso los edificios que al principio se ven bien, empiezan a delatarse. Los pisos se inclinan, las puertas pueden negarse a cerrar, y fracturas largas aparecen en las paredes. Los pozos también se ven afectados. Conforme el suelo se compacta, aplasta las capas de roca subterránea como una prensa. Esto bloquea el flujo, convirtiendo un pozo funcional en un agujero seco. Básicamente, de tanto bombear, estamos rompiendo la bomba. Pero puede empeorar. Estos problemas se extienden por cuencas enteras, lo que significa que el daño puede aparecer lejos de donde empezó el hundimiento. Para cuando el daño en la superficie se hace obvio, los cambios subterráneos que lo causaron ya pueden ser irreversibles. Eso significa que el verdadero reto no es reparar las grietas visibles, sino lidiar con el suelo que sigue cambiando lentamente debajo de ellas. Entonces, ¿se puede detener o quizá revertir? Esta es la dura realidad. No hay botón de deshacer para esto. Una vez que esa roca subterránea se aplasta, queda aplastada. Lo mejor que podemos hacer es pisar el freno y evitar que empeore. Una opción es la recarga artificial. Arizona ha construido sistemas enormes para mover agua por todo el estado. Uno de los más grandes es el proyecto de Arizona Central, un canal que se extiende por más de 530 kilómetros, llevando agua del río Colorado hasta el corazón del desierto. Vierten cantidades enormes de agua en campos vacíos gigantes llamados cuencas de recarga, dejando que se filtre de vuelta al subsuelo para represurizar la tierra. No está arreglando la esponja aplastada, ese daño ya está hecho. Es más como aflojar el agarre para no aplastarla más. No recuperas el espacio, pero puedes evitar que las cosas empeoren. El otro enfoque es más difícil. Arizona trazó líneas firmes en el mapa. Se llaman áreas de gestión activa. Y dentro de ellas, el uso de agua subterránea está estrictamente limitado. Ya no puedes simplemente perforar un pozo donde sea y bombear sin parar. El objetivo es evitar que una zona se hunda tan rápido que arrastre todo a su alrededor. En lugares como Phoenix y Tucson, donde estas reglas se aplicaron temprano, el hundimiento de hecho se desaceleró. En otras partes del estado donde el bombeo siguió siendo intenso y las reglas eran más relajadas, el suelo siguió bajando.
No porque la idea no funcione, sino porque frenar la subsidencia solo funciona si se alivia la presión a tiempo. Arizona es solo el miembro más reciente del club de las ciudades que se hunden. De hecho, hay casos mucho peores en el planeta. Mira California. El Valle Central es básicamente el campeón mundial del hundimiento. Los agricultores han estado bombeando agua del subsuelo de manera tan agresiva y por tanto tiempo que en algunos puntos la tierra ha bajado más de 9 metros. Se ha puesto tan grave que los canales por gravedad están confundidos, porque al agua no le gusta fluir cuesta arriba. Luego está la Ciudad de México. El problema ahí viene de hace cientos de años. La ciudad se construyó justo encima de un antiguo lecho de lago drenado. Conforme se bombeó agua para sostener a una población creciente, el suelo empezó a hundirse. En algunos barrios, los edificios ahora están varios metros más abajo de donde estaban hace un siglo. Las calles se han repavimentado una y otra vez, no porque se desgastaran, sino porque la ciudad misma seguía bajando. Está pasando en todo el mapa. Desde pueblos costeros hasta grandes centros agrícolas, el suelo se está cansando de sostenernos. Arizona solo está demostrando lo sigiloso que puede ser esto. Transforma el mundo en silencio mientras nosotros estamos ocupados viendo nuestros celulares. Lo que te hace pensar. Si enormes pedazos del planeta pueden hundirse así de callados, ¿cuántos lugares están cambiando ahora mismo sin que nadie lo note? Realmente te hace reconsiderar la frase suelo firme. Tal vez la planta baja se convierta en sótano en 30 años. O tal vez es solo la tierra pasándonos la factura por toda el agua que desperdiciamos sin pensar. Bueno, igual que Arizona, estos chistes son algo áridos, así que me detengo antes de hundirme más. Gracias por ver y no dejen que esta situación los hunda.